Muy buen día, amada familia. Gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para ustedes y sus familias. Amén. Vaya conmigo a Isaías 55 y léanlo conmigo en voz alta, por favor. Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. Isaías 55, verso 10 y verso 11. Leámoslo juntos, por favor. Lo que Dios nos dice acerca de su propia palabra. Isaías 55, 10. La santa palabra de Dios nos dice así: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Sabemos bien entonces que cuando nos exponemos a su palabra, cuando el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento, su palabra obviamente produce aquello para lo cual la envía. Sigan con su vista, por favor, el capítulo. Estamos estudiando acerca de la oración. Nuestra necesidad mayor es la oración después de la palabra de Dios. Y estamos en esta serie de nuestra necesidad, la oración. Y quisiera que me acompañaran a Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3. Hemos estado enfatizando acerca de la oración personal, o sea, tú con respecto de Dios, pero ahora quisiera que enfatizáramos, como lo hace la misma Escritura, en la oración intercesora. La oración intercesora. Entonces, escuchemos esta oración que hace el apóstol Pablo al Señor por la iglesia, por los hermanos en la fe de Éfeso. Efesios capítulo 3, versículo 14. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra, que les conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en sus corazones, y que arraigados y cimentados en amor, sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús te agradecemos por tu palabra, Señor, y agradecemos por tu Santo Espíritu que nos has dado con ella. Gracias, Señor, que nuestro bendito intercesor está hoy clamando que tu palabra venga y haga aquello para lo cual tú la envías. Te damos gracias porque esta es una certeza, Señor. Gracias porque nosotros somos no solamente tu pueblo y tú eres nuestro Dios, sino somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, como siervos tuyos y tú, el Señor y dueño de nuestras vidas, concédenos, Señor, el recibir tu palabra para poder ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos
en el reino que has puesto en nuestros corazones, el reino de Jesús, por tu Santo Espíritu que habita en nosotros, para gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús pedimos esto, Señor, para salvación de perdidos y para edificación de la fe de los santos. En Cristo. Amén, amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. Todos alguna vez hemos solicitado la intercesión de algún amigo ante algún desconocido. Todos hemos hecho esto. Normalmente se ve mucho en el campo del trabajo, cuando pierdes el trabajo y sabes que tienes ciertas habilidades que Dios te ha dado. Tú buscas contactos que tengan a su vez un contacto con una persona que sea capaz de darte trabajo. Y lo que tú haces con este amigo común, un intermediario entre aquel que potencialmente puede traer trabajo a tu vida y tú, el amigo ese que intervendrá a tu favor, tú le pides que obviamente le dé, que busque, que indague si hay posibilidad, y si la hay, que interceda por ti ante ese jefe posible. Mis amados, esto es muy común, repito, no solamente en las cuestiones de trabajo. Cuando quieres hacer algún trámite burocrático y puedes acortar el trámite burocrático por algún amigo que te pudiera ayudar o interceder por ti, buscas. Exactamente en los últimos domingos hemos visto durante 4 domingos la oración personal con respecto de Dios. Pero hay una oración también, una parte de la oración que debemos de estudiar y que debemos de ver, la oración intercesora. El apóstol Pablo, prácticamente en todas las cartas de él podemos tener ejemplos de oración intercesora. Ahora, cuando es una oración donde un hombre de Dios intercede a Dios por el pueblo de Dios, ¿qué es lo que pediría? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que tú pides a Dios por tu esposo, por tu esposa? ¿Qué es lo que tú pides a Dios por tu hijo o por tu hija? ¿Qué es lo que pides? Que le aumenten el sueldo, que lo asciendan en el trabajo, que le vaya bien en su negocio, que haya muchas ventas, que le den las vacaciones en el tiempo que a ti te conviene para que puedan cuadrar todo. ¿Qué es lo que pides? ¿Cuál es el motivo de tu intercesión? El apóstol Pablo, en esta oración que leímos, porque es una oración, empieza diciendo: por esta causa yo doblo mis rodillas. Y en esta sección de la Escritura podemos ver el corazón de Pablo, y él intercede a Dios el Padre en el nombre de Jesús por el Espíritu que el Señor le ha dado como apóstol y como el que siembra a la iglesia del Señor la palabra del Señor. Y aquí son 3 aspectos que son los que Pablo enfoca su oración. El primero de ellos está en el versículo 14 al 16. 14 al 16. El ser fortalecidos por el Espíritu. El ser fortalecidos por el Espíritu. El segundo aspecto por el cual ora Pablo está en el versículo 17 y 18. Por el pueblo de Dios pide una cosa más.
que sean arraigados y cimentados en Cristo. Arraigados y cimentados en Cristo. Y por último, del 19 al 21 podemos ver que Pablo termina su oración rogándole al Padre que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Resumiendo, la fortaleza del Espíritu, cimentados en Cristo y la plenitud de Dios. Ahora, si te fijas bien en la oración de Pablo, es una oración trinitaria. Está hablando del Espíritu del Señor, está hablando del Hijo de Dios y está hablando obviamente de Dios el Padre. Y quisiera enfocarme primeramente en los versículos 14 al 16. Dice Pablo: por esta causa, pues, doblo mis rodillas. Pablo dice, por esta causa. Entonces, tenemos que resumir lo que Pablo empezó a escribir, porque es una carta que está enviándole a la iglesia en Éfeso. Y lo que empezó a escribir en el capítulo 3 hasta este momento en donde dice, por esta causa doblo mis rodillas, Pablo les recuerda a la iglesia en Éfeso que le fue dada la ordenanza de llevar y descubrir ante los gentiles el misterio que estaba escondido hasta este tiempo, el misterio de Cristo. El misterio de que en Cristo Jesús no solamente es el Hijo de Dios y el Mesías que los judíos estaban esperando, sino que además estaba incluido todas las familias de la tierra en esa salvación tan grande que el apóstol Pablo estaba compartiendo y anunciando. Todo eso lo vemos ahí en el versículo 1 en adelante. En el versículo 3, como ejemplo, dice: por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como ya se los escribí brevemente. El misterio, ¿sí? En el versículo 4 dice: en vista de lo cual, estamos en el capítulo 3, versículo 4, en vista de lo cual, leyendo, porque es una carta, ustedes podrán comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. O sea, a Pablo le fue dado el discernir aquello que estaba escondido para muchos antes. Y dice que en otras generaciones, versículo 5, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, antes no se había dado a conocer, pero a través de Pablo llegó el tiempo de darlo a conocer, el misterio de Cristo. ¿Cuál era el misterio? Versículo 6, que los gentiles son coherederos, los no judíos, los tan pequeños, los maderenses, los de Altamira, los de Venezuela, los de Colombia, los de Latinoamérica, todos, los de todos los países del mundo, sin ser israelitas geográficamente hablando, sin embargo, también son llamados a ser del Israel del Señor. Dice que los gentiles son coherederos. No dice menos herederos, es coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús. ¿Mediante qué? Mediante las buenas noticias de salvación. La palabra evangelio, bien sabes que significa buenas noticias. Las buenas noticias solamente pueden ser buenas noticias para aquel que tiene malas. La mala noticia es que tú y yo somos pecadores. La mala noticia es que tú y yo somos seres creados, no somos dioses. La mala noticia es que como seres creados somos responsables delante de Dios de agradarle y someternos, porque de Él somos y para Él vivimos. La mala noticia es que somos hijos desobedientes, rebeldes,
que merecemos la ira de un Dios santo y justo que no deja por inocente al culpable. Esa es la mala noticia. Todos nosotros hemos pecado, y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de poder ver la gloria de Dios, de llegar ante su presencia. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos. Gracias a Dios por Jesucristo, que vino al mundo para mostrarnos el amor de Dios y la misericordia de Dios por pecadores. Gracias a Dios por Jesucristo, que en su tiempo de carne de la tierra, naciendo del vientre de María, no cometió pecado alguno hasta el momento en que murió en la cruz. Gracias a Dios por Jesucristo, porque en todo Él obedeció a su Padre, y Él, en carne de pecado, pero sin pecado alguno, fue tentado igual que tú y que yo, pero no cayó en pecado. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, que en la cruz recibió el castigo de nuestra paz para con Dios, y ahí en la cruz Él clamó al Padre por nosotros, intercedió: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es una oración intercesora. Estaba intercediendo por nosotros para que fuésemos perdonados. Gracias a Dios por Jesucristo, porque cuando expiró y entregó su espíritu al Padre, dijo: consumado es. Y ahí estaba cerrando totalmente la redención, la adquisición a través de ese sacrificio único, perfecto y eterno para un pueblo, ser adquirido como una familia eterna para Dios Padre, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que envió a nuestros corazones por el Evangelio. Jesucristo al tercer día de los muertos resucitó, ascendió al trono a la diestra del Padre y envió su Espíritu. El Espíritu de Jesús es el que viene y hace morada en cada uno de nosotros y nos da las buenas nuevas. Tus pecados en Jesucristo han sido perdonados por la gran misericordia y el amor que Dios tiene para aquellos que está llamando a Él por medio de Cristo y el poder del Espíritu Santo para una nueva vida, una nueva creación. Y obviamente nosotros, la familia de Dios, la iglesia de Dios, nosotros somos nacidos de nuevo, nosotros tenemos ya el sello del Espíritu Santo, y obviamente es por eso que esta palabra es una palabra que no solamente queremos que actúe en nosotros, queremos que actúe nuestra esposa, esposo, si no son creyentes. Es la que queremos que actúe nuestros hijos, porque si nuestros hijos son tan valiosos para nosotros, lo que más anhelamos es esto: que se conviertan de sus malos caminos, que reciban la verdad del Señor, y que la luz rompa todas sus tinieblas y tire a la basura todos los argumentos por la verdad que hace libre a las personas de la cautividad en que el diablo, el mundo y tus pasiones desordenadas como las mías nos tienen cautivos cuando no estamos en Cristo. Por la misericordia de Dios amanecemos cada mañana. Por la misericordia de Dios estamos aquí hoy para celebrar que Jesucristo, nuestro Señor libertador, nuestro Dios, vive y reina. Por la pura misericordia de Dios, porque no merecemos nada, pero en Cristo lo tenemos todo. Y Pablo está diciendo: este es el misterio. O sea, nosotros teníamos puestos nuestros ojos en las cosas terrenales, pero en cuanto la palabra de Dios vino y atravesó nuestros corazones y rompió la dureza de nuestro corazón, nos fue dado un corazón de carne lleno del Espíritu Santo para poder escuchar con claridad la voz de Dios nuestro Padre. Ahora ya nos quitó la paternidad del diablo, el padre de toda mentira, y ya nos adoptó después de habernos justificado por medio de Cristo. Gracias a Dios por su amor y su misericordia. Y Pablo lo que está diciendo ahí en el versículo 14: por estas cosas, por todo este misterio, doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre. Y fíjense cómo lo dice Pablo: ante el Padre de nuestro. Pablo sabe bien que si tú eres un hermano en la fe genuino,
tú eres mi hermano en la fe genuino, entonces es nuestro Señor. Nuestro Señor. Nuestro Señor implica que Él es mi dueño, que Él es el que ordena todas las circunstancias en mi vida, porque señorío implica autoridad y reinado. No ocurre nada en toda la superficie de la tierra si no lo ordena Dios. Todo, las más terribles tragedias que tú puedes ver, las más horribles muertes que puedan pasar, aún en los más pequeñitos, en los niños, en aquellos que son los más indefensos, todo lo más horrible de la tierra y del mundo, como está ocurriendo ahorita, porque están ocurriendo desgracias tremendas, es porque el diablo está totalmente como señorío, se está enseñoreando por abajo del gobierno de Dios sobre toda la superficie de la tierra. Mis amados hermanos, cosas tremendas están pasando. En estos tiempos está entrando una película llamada Barbie al cine, cuando está entrando cuando ya entró otra película, Sonidos de Libertad. Y esto lo pongo nada más como ejemplo. No estoy exaltando ni al director de una, ni estoy tampoco ridiculizando, pero simplemente estoy mostrando cómo la luz y las tinieblas se están viendo en su magnificencia, y las críticas de un lado a otro están ocurriendo. Y les digo una cosa, simplemente una película que demuestra cómo la familia se ha desmoronado y cómo esos hijos están siendo carne de cañón a través de pedófilos y negocios sexuales con niños. Eso es lo que expone una verdad que por años ha prevalecido en el mundo debajo del agua, y la expone abiertamente. Y en la otra película se resalta lo que en los últimos 20 años ha venido haciéndose como un adoctrinamiento social: el empoderamiento de la mujer y el menosprecio del hombre dentro de la relación matrimonial y aún en la cuestión de la familia. Pero es una película de niños, sí, pero repito, no es de niños como me dijo alguien. Esta no es una de niños, no, pero cualquier mamá que haya sido mamá de muñeca Barbie, a su hija, si de repente le ve sus muñequitas Barbie que tiene por ahí en una caja, le va a contar la historia de su Barbie, y la niña o la adolescente va a querer también saber de la Barbie de mamá. Y repito, es una película con adoctrinamiento, con un mensaje para seguir afirmando el gobierno de las tinieblas en la mujer y en la degradación aún de su esposo y sus hijos, y en el otro de los casos, cómo el Señor puede restaurar y salvar esos hijos que andan perdidos, como tú y yo estábamos perdidos. ¿Por qué? Porque el mundo nos violaba. El mundo nos violaba. Yo soy producto de violación. Yo fui violado a los 6 años de edad. Sé lo que la película esa está diciendo, porque fui violado, fui abusado sexualmente a los 6 años de edad. Ahora, ¿cuál es la situación? La situación es que si yo ahorita le preguntara y levanten las manos, todos aquellos que fueron abusados sexualmente, te quedarías espantado, porque ser abusado sexualmente implica inclusive tocar arriba de la ropa áreas muy íntimas de tu cuerpo. Pero sin embargo, ¿qué hace Dios? Restaura la vida hecha pedazos de cualquiera. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Sabes qué? Tú tienes que ver esto. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿creen ustedes que los actos de violación en el mundo estuvieron ajenos a Dios? Porque la gente se queja: ¿cómo voy a poder creer en Dios que deja morir a los niños? ¿Cómo voy a creer en Dios que deja que violen a los niños? Pues te digo una cosa, así es, es la verdad. Dios permite que el diablo haga, pero Dios se gloría salvando perdidos, porque no hay ni siquiera un niño que nazca sino en pecado. No existe un ser humano en toda la tierra. En pecado me concibió mi madre, dice la palabra en Salmos.
Todos nosotros hemos nacido en pecado. Todos nosotros en forma natural somos rebeldes contra Dios. Todos nosotros. Hasta que el Señor nos salva y cambia nuestra naturaleza en un hombre y una mujer de Dios por el Espíritu de Dios. Que eso es lo que Él dice. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, mi intercesión, ¿cuál es? De Él, de Jesús, recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. De Él recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Versículo 16. ¿Cuál es la petición de Pablo? Que les conceda conforme a las riquezas de su gloria, que les conceda conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, por su espíritu en el hombre interior. Sí, por su espíritu. Es cuando el Señor nos golpea y nos hace ver su santidad, su benignidad, su misericordia y nuestra pecaminosidad, nuestra maldad, nuestro egocentrismo, nuestra altivez, nuestra soberbia, nuestra mera religiosidad. Cuando llega y nos exhibe, lo hace en lo más profundo de nuestro ser y lo hace por el poder de su Espíritu Santo para arrepentimiento de pecados y fe y descanso en la obra completa de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Es el poder del Espíritu Santo el que levanta a Cristo Jesús de los muertos. Es el poder del Espíritu Santo, el mismo que te trae una nueva vida. En Romanos 6, versículo 3, nos dice claramente la palabra del Señor. En Romanos capítulo 6, versículo 3, dice: ¿acaso ustedes no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, nosotros mismos es como si hubiésemos muerto en Él. Por tanto, versículo 4, hemos sido sepultados con Él, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué? Andemos en una nueva vida. Andemos en una nueva vida. Mis amados hermanos, el cristiano verdadero anda en novedad de vida, anda en una nueva vida, no en el momento nada más en que fue salvado. Todos los días de su vida vive esa vida, porque nuevas son sus misericordias. ¿Cuándo? Cada mañana. Cada mañana la vida de Jesucristo sigue estando ahí. Cada mañana. Cada mañana. Eso de que ya tu primer amor, anduviste en el primer amor y ya se te olvidó y andas, ya perdiste el impulso, es una estupidez, perdón por la palabra. Es una necedad de la carne para poder justificar tu pecado. Tú estás apasionado por el Señor desde que te salva hasta que te llama a Él. No puede ser de otra manera. Es Dios, por favor, el Espíritu de Dios viniendo a ti. No puede ser que andes bien entusiasmado y luego andes en la baja y no quieres saber nada más que de domingo a domingo. No puede ser así. Eso es imposible. Es un Dios que cuando salva, salva bien y no hace nada, sino todo lo que Dios hace fue hecho bueno en gran manera. Así dice la Escritura en Génesis 1. Mis amados, el Espíritu del Señor nos trae a vida. Vean conmigo, por favor, Efesios 2. Efesios 2, versículo 1. Jesucristo, por su Espíritu que envió a nuestros corazones, ¿qué hizo? Nos trajo a vida. Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban, ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque podías estar vivo, latiendo tu corazón, pero sin embargo, espiritualmente naces muerto, sigues muerto hasta que no te levanta por el Espíritu del Señor
Jesucristo, hacia el Señor. Versículo 2 dice: en esos pecados ustedes anduvieron en otro tiempo, porque Pablo le está escribiendo a los creyentes de Éfeso. Ustedes anduvieron en otro tiempo. ¿Qué hacían? Seguir todo lo que enseña la sociedad, el movimiento cultural, el pensamiento social, la cosmovisión que te quieren poner y que te han impuesto, y que el único que puede cambiarte se llama Jesucristo por su Espíritu y su palabra. Dice, ustedes seguían todo el pensamiento que el mundo sigue, y ese pensamiento está gobernado ¿por quién? ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. Así le llama Satanás, príncipe de la potestad del aire, que es un ¿qué? Es un espíritu. El espíritu de Satanás, que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Obviamente tú y yo éramos hijos de desobediencia, todos nosotros. Versículo 3: entre los cuales, dice Pablo, también todos nosotros, Pablo se incluye, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza, por lo que hacíamos, por lo que vivíamos, por lo que creíamos, éramos hijos de la ira de Dios, merecedores únicamente de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás, lo mismo que todos aquellos que no han recibido la palabra. Versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, versículo 5, en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Versículo 6, la primera vez que lo leí, 1991, este versículo me partió totalmente. Me partió. ¿Cómo es posible que yo ya pueda estar en lugares celestiales? Sí puede ser, porque tengo el Espíritu de mi Señor Jesucristo que me salvó. El Espíritu es el que está, mi Señor, que envió su Espíritu en lugares celestiales. Yo estoy en Él, delante del Padre. Eso es tremendo. Ya, pero todavía no. Y para allá vamos todos los que somos de Él, ¿sí? ¿A fin de qué? ¿Cuál es la finalidad? Poder mostrar en los siglos venideros. ¿Qué es lo que quería demostrar con esto? La sobreabundante, fíjate la palabra, de por sí riqueza es mucho, sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Han sido salvados por medio de la fe, y esto no es algo de ustedes. Nadie tiene fe, estamos muertos. ¿Qué fe puede tener uno muerto? Romanos, ¿saben ustedes? Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Solo la palabra y el evangelio de Cristo es el que nos abre los oídos y nos da el vivir ya en el Espíritu. Y ahora sí, esa fe, el Espíritu de Cristo nos es concedido el apropiarnos de esa fe, y por medio de la fe, esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. La salvación es por gracia, versículo 8, versículo 9, no es por obras, como nos enseñaron a ti y a mí, que por obras se gana uno la salvación. Mentira del diablo. No es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Mis amados, este es el evangelio. Nosotros somos salvos por gracia. Nosotros simplemente tenemos la oportunidad de tener una nueva vida aquí, en este mismo cuerpo, aquí en este mismo mundo, pero es una vida totalmente opuesta a la que vivíamos, gobernados por el diablo, siguiendo el pensamiento del mundo, dejándonos llevar por los deseos de la carne. Pero ahora, bendito Espíritu de Jesús, que es el que gobierna y es el que busca, que aplica la palabra que recibimos a nuestra vida para traernos realmente la fortaleza en el Espíritu. Vean conmigo ahí Gálatas 5, 24 y 25, por favor.
Gálatas capítulo 5, versículo 24 y 25. Dice el Señor en Gálatas 5: los que son de Cristo Jesús, versículo 24, los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones sin deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo puede ser posible esto? Que yo pueda crucificar la carne con mis pasiones. Solo por el poder del Espíritu de Jesús actuando en mí. Solo por el poder y la fortaleza del Espíritu de Jesús actuando en mi hombre interior. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Romanos 8:13 dice, si por el Espíritu ustedes hacen morir lo terrenal, entonces son hijos de Dios. Por el Espíritu debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Es por la fortaleza y el poder del Espíritu. Versículo 25, ¿qué dice ahí en Gálatas 5:25? Si nosotros vivimos por el Espíritu, por el poder del Espíritu obrando en nosotros, ¿qué debemos de hacer entonces? Andar también por el Espíritu. Vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. ¿Cuál es la solicitud que está haciendo Pablo en su primera parte de esta intercesión por los creyentes en Éfeso? Ser fortalecidos por el Espíritu en el hombre interior. ¿Qué es lo que oro como pastor? Yo todos los días oro por ustedes. Todos los días oro por ustedes, no una vez, más de una vez al día. Yo oro por nuestros hijos, no una vez, 2 veces, 3 veces al día. Yo oro varias veces al día por todos y cada uno de ustedes, igual que como lo hago por nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Porque soy pastor? No, porque tengo una familia eterna. Porque tengo una familia eterna. Y si es mi familia eterna, ¿por qué voy a orar diferente? Más por mis hijos que por ustedes, mis hermanos. ¿Por qué? Mis amados, ahora no estoy haciendo esto por presunción religiosa, ni espiritual, ni por nada. Yo simplemente soy un pecador salvo por gracia igual que tú. Soy hermano de la familia en la fe. Pero el poder del Espíritu Santo, la fortaleza de un hombre y una mujer en el interior, solo lo da el Espíritu de Jesús gobernando sus vidas. Y solo lo da a través de la palabra, actuando y trayendo día con día la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Juan 6:63, nuestro Señor Jesucristo dijo esto: las palabras que yo les doy son vida y son espíritu. Juan 6:63, así lo dijo. Tú escuchas la palabra y estas palabras tienen poder para salvar. Estas palabras tienen poder para derrumbar todos tus argumentos que están en desobediencia contra Dios y poder someterlos al gobierno de Cristo. ¿Por qué? Por la fortaleza y poder del Espíritu Santo en el hombre interior. Esa es la oración, esa es la primera parte de la intercesión de Pablo. La segunda parte de la intercesión de Pablo, seguimos en nuestro texto, por favor, en Efesios capítulo 3, vean conmigo lo que dice el apóstol Pablo, versículo 17, ahora habla no solamente del poder y la fortaleza en el espíritu, en el hombre interior, ahora habla de cómo debemos ser arraigados. Miren cómo lo dice él, de manera que ¿qué? Cristo more por fe. Cristo more por fe. Cristo vive en ti. Cristo vive en mí por medio de la fe. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Y qué? Arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados. Ahora, ve bien estas palabras, arraigados y cimentados en amor. ¿Quién es? ¿O qué es? ¿O cuál es la muestra más grande del amor de Dios? Se llama Jesucristo. Jesucristo es la expresión total de la gloria de Dios y el amor de Dios para pecadores. Ahí en la cruz, cuando lo viste por el Espíritu Santo colgado, pagando por tus pecados, supiste bien que era la máxima expresión de amor, que no necesitabas ningún hombre si eres mujer, que no necesitabas ninguna mujer si eres hombre, porque el hombre de Dios murió en la cruz y se entregó por ti y por mí para salvarnos y para llevarnos al Padre. Arraigados y cimentados en amor.
Arraigados. ¿Qué es arraigados? Es echar raíces. Ahora, las raíces, pregunta, ¿se quedan así, de esta manera? No, mi amado hermano. Arraigados implica que van creciendo las raíces más y más y más y más en la roca de nuestra salvación, y cada vez más quiere. ¿Por qué? Cada vez crece más Cristo en nosotros. Una mata, una planta, no se queda de este tamaño la plantita. Tú mismo pusiste el frijolito en el experimento de primaria, tu frijolito en un vasito con un algodón mojado, y tú viste cómo ese árbol, ese granito se rompió, murió, se reventó, y viste una plantita cómo salió, y viste cómo creció, y viste las hojitas que le salieron, ¿sí? En primaria me acuerdo que un compañero hizo el mismo experimento con otro compañero en el oído, le metió un frijolito. Y le vi las ramitas cuando ya no aguantaba el dolor, y traía las ramitas, las hojitas ya de la plantita del frijol. Me tocó ver eso, no estoy inventando, es verdad. Quiso hacer el experimento, pero en otro lugar equivocado. Te digo una cosa, el Señor está reventando nuestros corazones, nos ha dado un corazón de carne para poder Él hacer morir lo terrenal en nosotros, hacer morir nuestras pasiones desordenadas, hacer morir todo argumentación que el mundo nos ha metido para creer solamente la verdad, y solamente por la verdad ser libres, para vivir en el Espíritu, en el poder del Espíritu y la fortaleza del Espíritu en el hombre interior, y no hacer caso de lo que nuestra carne quiere, seguida por el pensamiento del mundo. Pablo está diciendo que tenemos que ser arraigados. ¿Por qué? Porque arraigados es la única manera de poder echar más grandes raíces y profundas raíces, pero eso va a dar también un crecimiento exponencial de el Cristo en nosotros. Ve conmigo por favor en Romanos 8, por favor. Romanos capítulo 8. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y esto es, ¿para quiénes? ¿Para quién es que todas las cosas malas, todas, hasta las peores que puedan suceder en tu vida, siempre van a hacer el bien en tu vida? Porque es Dios el Señor el que las permitió para seguir trabajando contigo. ¿Qué? Esto es para los que son llamados al Señor, ¿conforme a qué? A su propósito. Versículo 29, ¿por qué? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿A qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea, Jesús, el primogénito entre muchos, ¿qué? Hermanos. Para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Mis amados hermanos, si Jesucristo es mi hermano mayor, Jesucristo debe ser formado en mí. Y un Cristo que es formado puede ser así en tu primer año, en el segundo año o en el segundo mes. El crecimiento espiritual solo lo da Dios. Vuelvan al texto conmigo, por favor, en Efesios, a la oración de Pablo. Vean lo que dice Pablo respecto a su propia vida espiritual con respecto de Cristo y el Espíritu de Cristo. Vean en el versículo 7, Efesios 3, verso 7, acerca del Evangelio. Ya habló que Él trae el mensaje del Evangelio. Versículo 7, del cual, o sea, el Evangelio, yo fui hecho ministro conforme al ¿qué? Conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de mi poder, de mi sabiduría, de mi conocimiento. No, mi amado, del poder de Dios. Versículo 8 dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, a mí, el más pequeño, el menor de todos los santos, el último. En otro lado dice: fui como un abortivo, como el último que es abortado.
Dice, el más pequeño de todos los santos se me concedió. Otra vez Pablo enfatiza, se me concedió. ¿Esta qué? Esta gracia. Anunciar a los gentiles, a los no judíos, las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo. Mis amados, si vamos a estar arraigados y cimentados, ¿qué implica la palabra cimentados? Cimentados es algo sólido, es algo que no se cae, es algo que está firme y establecido. Eso es algo cimentado. Entonces, una cosa es tener raíces, pero esas raíces, si son pequeñas, fácilmente pueden ser arrancadas. No, arraigados y cimentados, fortalecidos ¿en qué? En el amor. La intercesión de Pablo, ¿cuál es? ¿En qué está diciendo ahí? Versículo 17, vuelvan al texto por favor conmigo. Efesios 3:17. De manera que Cristo viva, more, haga casa en ustedes por medio de la fe en sus corazones, y que arraigados y cimentados en amor. ¿Te fijas? Cuando nosotros estamos en este lugar, estamos haciéndolo para celebrar que nuestro Salvador vive. Estamos haciéndolo para servirle a Él. Estamos haciéndolo porque su reino no es nuestro reino. Estamos haciéndolo porque queremos que se haga su voluntad. Y si Él mandó que el domingo es suyo, es el día de reposo, es el día del Señor, no es mío, no es mío, es de Él. Él te mantiene tu corazón latiendo. Cada rato me han oído decir eso y lo voy a decir hasta que firme su acta de función si me toca hacerlo, o cualquier médico que lo vaya a hacer. Pero es la verdad. No importa que tú no consideres a Dios ser Dios sobre tu vida. Dios es Dios y Él ordena y Él concede y también Él permite y Él deshace y acaba con el orgullo de aquellos que Él llama a Él. A los que Él llama a Él, los humilla hasta que no quede ni tantito pedazo de carne. ¿Por qué? Porque es su amor. Es su amor. Romanos nos dice claramente en Romanos 2:4, ¿qué nos dice? Que su benignidad, su tolerancia nos guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Es su bondad lo que nos revienta, su gran amor. ¿Cómo puedes aguantarme así? Es su amor. Arraigados y cimentados en Cristo. La muestra más grande del amor de Dios por pecadores, Cristo Jesús, muriendo en la cruz por pecadores, pero resucitando de los muertos por el poder del Espíritu que también a ti y a mí nos concedió. El Espíritu Santo ha venido a ser una morada en nosotros. En el capítulo 6 de Primera de Corintios nos dice, ¿qué no saben ustedes? Primera de Corintios 6, ¿qué no saben ustedes que son un templo del Espíritu Santo? Mis amados, esa es la verdad. Podemos vernos y podemos ser tan fluctuantes. Nuestra fe puede ser todavía no madura, pero sin embargo somos un templo del Señor, cada uno de nosotros. Y como iglesia somos la iglesia y el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Mis amados hermanos, esta es la segunda parte de la intercesión del apóstol Pablo. En Romanos 5 dice el apóstol Pablo, Romanos 5, versículo 5, vean conmigo por favor. Romanos 5, verso 5. Romanos 5, verso 5. La esperanza no desilusiona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿El Espíritu de quién? De Jesús, que envía desde su trono. El Espíritu de Cristo es la muestra más grande del amor que Dios derramó en nosotros. Derramó su sangre en la cruz, derramó su Espíritu en nosotros. ¿Por qué? Versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por pecadores. Cristo murió por nuestras maldades. Mis amados, esa es
repito, la muestra más grande del amor de Dios. Primera de Juan 4, vean conmigo por favor, Primera de Juan 4, versículo 9. Primera de Juan 4, verso 9, dice la Escritura: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos por medio de Él. Para que nosotros vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. Versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en qué. En que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, como la única posibilidad de que la ira de Dios fuera quitada de nosotros, para que no pasemos el juicio final. En Cristo lo descargó para no descargarlo en nosotros. ¿Cómo se llama eso? Amor. Arraigados y cimentados en amor. ¿Y quién es la muestra del amor, la expresión del amor, la gloria del amor de Dios? Jesucristo. Y esa es la segunda intercesión que hace Pablo: ser arraigados y cimentados en Cristo. Y por último, en el versículo 19, Pablo va más allá todavía: ser llenos de toda la plenitud de Dios. Tú puedes pensar, ¿esto es posible? O sea, ¿tú crees que es posible que tú seas lleno de toda la plenitud de Dios? ¿Tú crees eso? Obviamente te va a parecer una locura. Te voy a decir una cosa, está escrito aquí, lo acabo de leer, lo leímos. O bueno, yo lo leí y ustedes me siguieron con su vista. Vean conmigo lo que dice ahí. Estamos en el versículo 19. Dice el apóstol Pablo: y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¿Para qué? Para que ustedes sean llenos hasta la medida. ¿Cuál es la medida que Dios quiere, que Pablo está orando a Dios sobre el pueblo de Dios? ¿Cuál es la medida? Para que ustedes sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, hasta toda la plenitud de Dios. ¿Se fijan? O sea, ¿es posible esto? Claro que sí, porque si no estuviera Pablo mintiendo. Pablo estuviera pidiendo una locura, y no le está pidiendo una locura, es una realidad. En tanto que Jesucristo vive en ti, en tanto que el Espíritu Santo realmente es en el cual tú fuiste sellado con Dios y en lugares celestiales, en ese momento tú estás con toda la plenitud de Dios, que Cristo está siendo formado en ti y que estás creciendo en su gracia y estás creciendo en sus dones y estás creciendo en su gloria y estás creciendo en el Espíritu, en el hombre interior, ciertamente. Y el hombre exterior se va desgastando y el hombre se va colgando y no necesitas hacer nada porque se va a hacer así. Bendito sea el Señor que envejecemos, bendito sea el Señor que todos nos vamos acabando. ¿Por qué? Porque llegará un día en que este cuerpo, una vez que esté muerto, si el Señor no viene antes, tu cuerpo y mi cuerpo no se lo van a haber comido solamente los gusanos, va a ser restaurado y glorificado y levantado. Y vamos a ser seres eternos y no habrá dolor, promete el Señor en Apocalipsis, y no habrá lágrima, no habrá pecado allá. Bendito sea el Señor. No batallaremos con cada uno de nosotros que tenemos que matarlo diariamente. Gracias a Dios por el Señor, porque en realidad estamos nosotros creciendo y como Pablo está intercediendo hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y si acaso dudaras esto, por eso Pablo termina con esta doxología, esa porción de la Escritura. Y aquel, versículo 20, que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Se fijan? Aquel que es poderoso, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿según qué? Según el poder que actúa
en nosotros. Mis amados, es el Señor. Es el Señor. Saben, nosotros debemos de estar conscientes. Nosotros debemos estar conscientes de que es Él, el Todopoderoso, de que Él va a hacer siempre mucho más abundantemente de lo que pedimos. Aunque no pidas, vas a hacer y vas a recibir la voluntad de Dios. ¿Sí? Y si pides, te quedas corto, como quiera, te va a dar mucho más de lo que pidas o entiendas. ¿Según qué? Según el poder que obra en nosotros. Y por eso Pablo puede decir al versículo 21, porque todas estas tres peticiones, el ser fortalecidos por el Espíritu, el ser arraigados y cimentados en el amor de Cristo y el ser llenos de toda la plenitud de Dios, el único que puede hacerlo es Dios, y lo está haciendo con su iglesia, lo está haciendo contigo y conmigo. Y apenas nosotros nos es perceptible, pero las demás personas que están a nuestro alrededor se dan cuenta que está ocurriendo esto. Sobre todo los incrédulos, porque te van a llegar a aborrecer de tal manera, porque te conocieron antes y ahora te conocieron después. Y si no eres aborrecido por los más cercanos que tuviste antes, quiere decir que muy poco cambio o nada de cambio ha visto, porque realmente les hablas de un Cristo de teoría, de una Biblia de texto, pero no hablas de un Cristo vivo por el Espíritu que está transformándote y que te humilla diariamente y que tomas del poder de la gracia de Dios para que se perfeccione el Señor en tu debilidad. Y es entonces cuando la plenitud de Dios realmente puede estar actuando y haciendo y siendo visible en tu conducta delante de los demás. A Él, versículo 21, sea la gloria. ¿En dónde? ¿Dónde se va a mostrar la manifiesta presencia de Dios? Porque gloria es eso, la manifiesta presencia de Dios. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia se manifiesta la presencia de Dios. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, el Señor no ha terminado. El Señor sigue la obra. Nuestra Escritura nos dice en 1 Corintios 1:6 que aquel que empezó en ti y en mí la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una verdad. Todos estamos en una etapa en el proceso de ser perfeccionados, pero para ser perfeccionados necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu de Jesús. Para ser perfeccionados necesitamos también nosotros estar firmemente arraigados y cimentados en el amor de Jesús, y obviamente tendremos la plenitud de Jesús porque tenemos la plenitud del Padre en el Hijo por el Espíritu que habita en nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo, y que el Señor siga rompiendo todo lo que tenga que romper en nosotros, que el Señor siga haciendo su obra y que siga humillando nuestra carne y que nos ayude con su gracia, haciendo realmente de nosotros lo que Él dice que somos, un templo donde se pueda ver la gloria de Dios. Vamos a orar y que el Señor siga la obra. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias por tu paciencia, tu misericordia, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por salvarnos, Señor. Padre, gracias por traer luz en medio de nuestras tinieblas. Gracias, Señor, por haber roto las cadenas de Satanás sobre nuestra vida, las mentiras del mundo sobre nuestro entendimiento y las pasiones desordenadas. Gracias que nos concedes el hacerlas morir diariamente por tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu obrando en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, por favor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque necesitamos esta intercesión y que estos resultados de esta intercesión, Señor, sean en tu pueblo. Y te ruego, Padre, que pongas el querer como el hacer para que este tipo de oraciones de intercesión las podamos hacer unos por otros, porque somos una familia eterna. Nadie es más, nadie es menos. Todo es producto de tu gracia. En el nombre de Jesús, Padre,
A los perdidos, Señor, yo te ruego, les concedas arrepentimiento y fe, que entiendan que es solo tu amor quebrantando la dureza de su corazón. Tráelos arrepentimiento y fe, Señor. Ven a Cristo, entrega a Cristo todo tu ser y pídele perdón por tus pecados. Y Cristo resucitó de los muertos y tú en Cristo resucitas también juntamente con Él. Que el Señor siga salvando a los que son suyos. Bendito y alabado sea por siempre. Suyo es el reino, suyo es el poder y siempre la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Alabemos al Señor, amado.